es el contexto de los niños mexicanos en esa época. Fíjense qué interesante, en 1980, esa parte subrayada, que es el contexto, como yo lo identifico, ya estaba presente en ella y estaba con una meta preocupante en esa fecha. El currículum tenía un énfasis en una teoría muy importante que es la teoría sociocultural y tenía que ver con la vinculación con los saberes de los sujetos en los contextos, pero en interacción y aprender con nosotros en interacción unos con otros. La base es desde 1980, desde esa reforma. En 1990 se impulsaron nuevos conocimientos y habilidades dirigidos a desarrollar en los estudiantes. Y esto tenía una finalidad, y la finalidad era detonar la productividad, la competitividad internacional y la formación de una nueva ciudadanía, pero una ciudadanía para lograr la democracia, una ciudadanía democrática, que diera respuesta precisamente a los reclamos que en ese momento había de la sociedad nacional, pero una sociedad nacional no de México, sino una sociedad nacional internacional. Ahí es donde los organismos internacionales empezaron a tener una injerencia muy importante en México, en el 1990. En 1992 se da la reforma que yo considero como la reforma más importante y que es la reforma que se plantea a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En la primera década del año 2000 se promueven de manera importante una serie de programas dirigidos hacia la construcción, programas constructivos, que podemos llamar, que eran programas que se pretendía que se trabajaran desde los colectivos escolares. Estoy hablando de 1992. Y luego que llevó hacia la reforma o hacia el planteamiento del trabajo colectivo y colegiado en el año 2000. A través del programa de escuelas de calidad, que fue el programa base, que muchos de ustedes a lo mejor no lo experimentaron porque son muy jóvenes, pero cuando nosotros empezamos a trabajar en las escuelas en ese momento, el programa de escuelas de calidad estaba pensado para agrupar, convocar a los profesores y a los directivos para elaborar un proyecto común en la escuela. Pero el proyecto común tenía varias vertientes, uno que tenía que ver con el equipamiento, con la formación y con, de alguna manera, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Este programa de escuelas de calidad surgió precisamente en el ciclo escolar 2001-2002 y surgió como una iniciativa de reforma de gestión institucional, pero también una reforma escolar para superar precisamente los diversos obstáculos que presentaban los niños en el aprendizaje. Este programa no es malo, pero por supuesto que como programa hay que dar seguimiento y evaluación. Y ese seguimiento y evaluación es una de las grandes falencias que nos ha pasado en las políticas educativas. Una gran crítica de, por ejemplo, Reimers, un investigador irlandés, nos dice Reimers que una de las grandes debilidades que tenemos en América Latina es que, primero, bondades, es que siempre estamos entusiastas y nos convocan y nos sumamos al esfuerzo para el cambio. Pero una desventaja es que las grandes políticas que se plantean en los países de América Latina a veces son políticas que se circunscriben a programas, a estrategias y no se da seguimiento y evaluación. Y creo que aquí este programa, no digo de la Secretaría de Educación, porque es un programa nacional, entonces nuestro referimiento a esta parte. En el 2006, que es otro elemento muy importante en la política y para esta propuesta de modelo de escuela nueva, se aplica por primera vez la evaluación nacional del logro académico en los centros escolares, que comúnmente lo conocemos como la prueba enlace, con la que tuvimos una mirada de los avances educativos, haciendo comparativos entre los niños, comparativos con las escuelas, con las regiones, con los estados y también a nivel nacional. En el 2008 se aprueba la generalización de la evaluación universal de los docentes, pero también la evaluación de los directivos,
a partir de un programa importante que fue el programa de la Alianza por la Calidad de la Educación y que fue firmada precisamente por las autoridades de la Secretaría de Educación, la SEP, pero también por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. En este acuerdo se asienta en un marco rector con la idea y con el propósito central de lograr una educación de calidad. O sea, esta idea de lograr una educación de calidad que también está presente y permea en este nuevo modelo de escuela mexicana, está presente y ha continuado desde los 70 hasta la fecha. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que hay que hacer para lograr esa parte, ¿no? El programa de la Alianza, a partir del acuerdo de la Alianza, estaba dirigido a transformar el enfoque de la política educativa de una posición central, desde la coordinación de la Secretaría de Educación Pública desde México, a darle un poder más abierto para los estados y para las secretarías de educación. Entonces, esto ha sido muy importante, ¿no? Porque se abre, se posiciona, o se tiene pensado que la escuela llegue a posicionarse como un ente especial y donde los maestros tengan voz y tengan fuerza para promover y proponer nuevas acciones. En el 2012, que ya voy llegando al final hasta que llegamos ahora, en el 2012, con el parteaguas que abrió el Pacto por México, se reforma el artículo tercero constitucional y se realizó un cambio al plan y programas de estudio que se concretó hasta 2017. Bajo la denominación, un nuevo nombre que se le dio, que se llamó Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. La reforma constitucional que se dio en el 2013 fue una reforma controversial, y controversial no solamente para el ámbito académico, sino controversial para todos los sujetos que nos dedicamos a la educación en esta reforma, porque ocasionó la dirección o la definición de determinar cuáles eran los aprendizajes claves que tenían que lograr los estudiantes. Y esto ha sido muy complicado, porque pensamos en plantear aprendizajes claves, pero luego está la libertad y luego no está la libertad para hacer esas propuestas. Entonces, fue difícil para que se concretara esta parte, ¿no? Aquí, con esta decisión de que se debían proponer aprendizajes claves, para lograr una transformación, también una autonomía curricular a nivel de cada uno de los estados, se logró que llegara un trabajo académico, que se impulsara un trabajo académico en los estados en el 2016, y esta propuesta dio el paso a la conformación de los llamados CLUBs, pero también a los llamados trabajo sistémico de esfera socioemocional. Y otro elemento importante fue el planteamiento pedagógico, que es la organización, o definido como la organización y los procesos que se dan en cada una de las escuelas. Fíjense cómo la escuela tiene un papel muy importante desde este tiempo, hablando de 1970 hasta la fecha. En este sentido, entonces, con esta revisión curricular, a partir que hice de todas las reformas educativas de que hice mención, ahora quisiera hacer un alto en los requisitos que hay para una propuesta curricular. Y aquí, yo le puse como título el currículum en la mira, lo imprescindible y lo deseable. O sea, lo que es necesario, pero también lo que nosotros, los profesores, lo que los padres de familia, lo que los directivos de autoridades educativas necesitamos. Las reformas educativas, aunque han estado dirigiendo hacia el centro de la escuela o pensando en el estudiante, siempre se han quedado fuera algunos de los agentes que nadie pudo participar. O sea, se ha visto de manera centrada una de las propuestas. El currículum en la mira lo planteo desde 5 grandes apartados, que por supuesto que no es una guía para construir el currículum, es una propuesta que hace César Coll, y César Coll lo realiza a partir de la realización de varias propuestas nacionales e internacionales de currículums exitosos. Y César Coll nos dice que estos 5 grandes apartados para crear un currículum
posible, desde lo positivo y desde lo deseable, debe estar pensado en la construcción de los contenidos de un currículum, según lo plantea este autor, pero de acuerdo también a las tendencias mundiales que están en la actualidad. Y se debe precisar que este tratamiento del currículum es un ejercicio, pero un ejercicio meramente orientativo, que no debe de ser una obligación o una implantación de que sea obligatoria seguir. Un elemento importante para el tratamiento de estos contenidos imprescindibles y deseables es que tenemos que pensar en el desarrollo de las capacidades metacognitivas, pero también capacidades cognitivas de alto nivel, en cualquier nivel educativo, preescolar, inicial, primaria, secundaria, en cualquier nivel. Si nosotros desarrollamos estas competencias en los estudiantes, sentaremos las bases para que ellos, desde su propia iniciativa, puedan hacer las consultas de los contenidos. Porque la parte que estas son las capacidades, tiene plataforma que le van a servir, que le van a servir los sujetos para desarrollarnos como individuos en la sociedad. Este tipo de capacidades metacognitivas y cognitivas se refieren precisamente a la planeación, a la autorregulación, pero también al autocontrol, a la adaptabilidad y al manejo de la incertidumbre. Fíjense que todas están centradas en acciones concretas que pueden hacer los niños, los sujetos en general, pero también no desde el hacer, sino desde el ser. Porque la autorregulación y también precisamente la incertidumbre, acuérdense que Eda Morin, desde la teoría de la complejidad, nos dice que solamente para llegar al conocimiento necesitamos una cosa. Y lo único que necesitamos para construir y generar un conocimiento es que los seres humanos debamos vivir momentos de incertidumbre, que no tengamos la seguridad de todo lo que va a pasar, sino que como sujetos tengamos la necesidad y la motivación de buscar la respuesta. Gracias. Y esa incertidumbre, dice nos dice que esa incertidumbre es el estado ideal de los seres humanos. ¿Por qué la certidumbre es el estado ridículo? Porque cuando hay certidumbre no tiene sentido lo que hacemos. Entonces fíjense cómo estas capacidades son tan importantes en este sentido. Otra capacidad importante responde a las capacidades afectivas. Las capacidades afectivas, cognitivas, emocionales, nos darán por supuesto el equilibrio personal. Y estas capacidades nos llevarán por supuesto a desarrollar la autoestima para tener la seguridad de actuar, la agencia, la seguridad y por supuesto la autoconfianza. Se está centrado en la persona. Una tercera capacidad, capacidades, responde a la relación interpersonal. Tendríamos que aprender cómo relacionarnos con nosotros, o sea, cómo nos comunicamos con nosotros, cómo creamos cosas con nosotros y nosotros como un espejo que se regrese a nosotros mismos. Aquí están presentes, por supuesto, la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo y las habilidades sociales. El cuarto tipo de capacidades que hace referencia a este tipo de capacidades a desarrollar desde lo deseable y también desde lo imprescindible son las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía. Ahí entra precisamente la relación que podemos tener a partir del reconocimiento a nivel nacional de los sucesos, de las situaciones, de los sucesos a nivel internacional, del mapa mundial, cómo se da la solidaridad, los principales problemas que se presentan, la injerencia de los seres humanos. Fíjense, estas cuatro nos ayudan, este cuatro tipos de capacidades nos lleva a la última. Pero esta última, con una potencia enorme, que es en la cual se basa precisamente la nueva propuesta de educación en el Estado mexicano. Y entonces esta última es la normalización en la sociedad actual. Pero pensando no en una normalización para que la gente sepa leer y escribir, sino esa es una base.
sino sepa interpretar, sepa comunicarse, sepa hacer uso del conocimiento, pero también que genere el conocimiento. Entonces, estas capacidades, el desarrollo de estas capacidades, nos ayudarían, por supuesto, a plantear un currículum a partir de pensar en los currícula, a pensar en qué será lo imprescindible y qué es lo deseable. Entonces, a partir de aquí, en ese sentido, se desprende el nuevo modelo de la escuela mexicana. Aquí, esta es la base para esta construcción del nuevo modelo. Este nuevo modelo, yo lo identifiqué a partir de la revisión. Quiero mencionar que no he tenido la experiencia con ustedes en los talleres, en los foros y demás. Yo no he tenido la experiencia. Es la primera vez que me meto a hacer la revisión de toda esta propuesta, y lo que estoy planteando es desde la revisión documental, pero también desde la interacción que he tenido con algunos investigadores que participaron en la propuesta nacional. Entonces, he estado en diálogo con ellos y esa es mi experiencia, no otra. La otra experiencia la tienen ustedes. Esa es la parte más importante que hay que recuperar y significar. Estas situaciones en donde las cuales yo baso, y digo que el nuevo modelo de escuela mexicana se caracteriza en primer lugar porque lo que pretende es la vinculación con la realidad a través del contexto. El contexto es necesario verlo a través de un espacio situacional, de tiempo y espacio. Pero también se resalta la individualidad para construir lo local y lo global. Ya no podemos estar pensando en la persona como tal, sino la persona en interacción con los otros. Como un tercero, es que el individuo sea capaz de adaptarse al cambio, a los cambios que vivimos de manera constante, y que a partir de esta adaptación al cambio pueda tomar una bandera que viva y que promueva la evolución, pero también la justicia. Es necesario pensar, hace un rato comentaba con el doctor Gabriel Mayola, comentaba que es necesario pensar en la justicia epistemológica. El conocimiento debe estar en acceso y para todos, en cualquier momento. Debe de estar ahí. Lo que nosotros tenemos que desarrollar son las capacidades para que el otro llegue a eso. Pero el conocimiento está, todo lo que queramos buscar, indagar, ya está investigado, ya está en la página web. El uso de las TICs nos ha acercado a eso, pero también nos ha alejado. No todas las cosas son buenas. Y en este sentido, entonces, es importante que se desarrolle en ámbitos no solo académicos en estudiantes, sino también que se desarrolle en espacios físicos, en espacios sociales, en espacios afectivos, para que sepa de alguna manera usar las TICs y que a través de las TICs también se pueda comunicar con nosotros. Como quinta, desarrollar una autoestima, pero una autoestima que sea sólida y que les permita, en primer lugar, ser asertivos, pero también que sean resilientes, que puedan responder y que puedan adaptarse a la situación que vivimos en la actualidad y que puedan sobrevivir a estas problemáticas que vivimos en este momento. Bueno, esta es la base de la construcción de este nuevo modelo de la escuela mexicana. Porque hay una infinidad de críticas a los modelos educativos de todos los modelos de educación, sobre todo de la educación básica y también de la universitaria. Y hay un autor interesante, un sociólogo, que es Bauman, y nos dice que vivimos en la actualidad en una sociedad digna. Una sociedad que por la prontitud, la rapidez, difícilmente podemos disfrutar, podemos recuperar, podemos reconocer, sino que el mundo nos lleva deprisa. El problema es que la educación lleva ese ritmo. Llevar ese ritmo deprisa, y así como vivimos en una sociedad digna, también la educación se estaba prestando a entenderse como una educación rígida. O sea, que no tuvieron utilidad, que no tuvieron esos procesos de reflexión, esos niveles de recuperación. Entonces, esas son las bases de este nuevo modelo de la escuela mexicana. Es claro entonces que el nuevo modelo de la escuela mexicana promueve, en primer lugar, nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos, que son padres de familia, alumnos, que son maestros, directivos de cualquier nivel, director, supervisor, jefe de sector, pero también directivos de los espacios de la Secretaría, directivos de grupos de investigadores de todo tipo. Es muy importante esa interacción. Es importante recuperar de que no solamente se trata de que desarrollemos
Pero fíjense, algo que detecté y que no está escrito, porque no está escrito en la nueva propuesta de la escuela modelo, de la nueva escuela mexicana, es cuál es el fundamento epistemológico que fundamenta la propuesta. No está dicha, pero yo lo leí y estuve analizándolo desde el primer documento hasta el que va ahora. Encuentro dos posturas epistémicas que se fundamentan cuando están fundamentados los cambios, que no necesariamente son las mejores, yo diría, pero otros diría son congruentes desde el tratamiento. Y estas dos propuestas tienen que ver con la pedagogía crítica y tienen que ver con las epistemologías del sur y la perspectiva colonial que ya magistralmente nos presentó el doctor Leonel en su mensaje inaugural. Quiero mencionar algo importante de que no porque no diga, o sea, no esté plasmada ahí, porque muchos dirán, es que no tiene ningún fundamento, son ocurrencias. Yo lo estoy leyendo, es una lectura horizontal, completa de todos los documentos, y empecé a explicar las partes que respondían a eso, ¿no? La pedagogía crítica, como todos ustedes lo saben, la pedagogía crítica desde su origen se sienta las bases en una educación como práctica política. Y esto apareció desde un trabajo realizado por el educador brasileño Paulo Freire. Desde Paulo Freire, en la década de los 60, una de las primeras publicaciones que realizó Paulo Freire fue el libro de pedagogía del optimismo. Este libro ha sido un libro básico y detonante para muchas de las propuestas educativas en América Latina. Y la propuesta de la nueva escuela mexicana tiene realmente elementos de esta propuesta. Bueno, una de las ideas fundamentales de la pedagogía crítica tiene que ver con que Freire afirmaba que la pedagogía crítica debería de consistía para lograr, o tenía la intención de lograr, una transformación de la educación. Transformar la educación, pero hacia una práctica política. Y esto se entendía que en el contexto que aparece la obra, que en los años 60, había una dictadura militar. Y entonces lo que querían en ese momento, a partir de la pedagogía del optimismo, era que las personas se pudieran rebelar contra esa situación que vivían en ese momento. Entonces, los principios de la pedagogía crítica plantean dos elementos importantes que están presentes en esta propuesta. Uno, el diálogo. Dos, la investigación. Entonces, desde la pedagogía crítica, promueve un diálogo, pero no un diálogo vertical, sino un diálogo horizontal, con todos los agentes que participan en este proceso educativo. Entonces, el otro elemento que está presente son las epistemologías del sur, pero también una perspectiva decolonial. Las epistemologías del sur, como metáfora de la exclusión, del silenciamiento, pero también de la destrucción de los pueblos y de la eliminación y no reconocimiento de los saberes, buscan ahora esas epistemologías dar cuerpo a los saberes y experiencias del sur global. Y en ese sur global estamos los países de América Latina. Tenemos tradiciones, tenemos saberes, tenemos experiencias que podemos aportar. Y no solamente tendríamos que retomar autores, perspectivas desde otros países, autores que han vivido en otros países, sino recuperar lo que tenemos aquí. Esta perspectiva, desde la epistemología del sur, pretende recuperar esas experiencias, pero a través de supuestos metodológicos y reflexivos basados en el diálogo. Nuevamente, aparece el diálogo, que es un elemento transversal de la nueva propuesta de la escuela mexicana en este paradigma. Pero fíjense lo interesante, que esta propuesta, la propuesta de la epistemología del sur, está en contraposición de cualquier propuesta que esté creada etnocéntrica. O sea, es plural, abierta, reconoce los saberes, los espacios, ¿no? Entonces, la perspectiva colonial, que también se puede decir que siempre va a estar en construcción, porque no hay nada dado, predeterminado, constituye una primera propuesta epistémica, teórica y metodológica en América Latina. Y esta es la base de esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces partimos con una pregunta nueva. A partir de aquí, fíjense, llevamos la revisión de las reformas,
los principales énfasis de la reforma, los requisitos para plantear un currículo desde lo imprescindible y desde lo deseable, y también la parte epistémica que también de esta nueva modelo de escuela mexicana. ¿Cuáles serían las orientaciones pedagógicas? Ahora vamos con las pedagógicas de la nueva escuela mexicana, para que podamos entender nosotros. Yo creo que la distancia no alcanza. ¿Cuáles son las nuevas? Pues estas nuevas, ¿y de qué se trata, no? Entonces, ¿cuáles son las nuevas? Las nuevas formas que se plantean tienen que ver con promover una gestión escolar. Una gestión escolar que esté basada en la crítica, que esté basada en el trabajo colegiado. De igual manera, se pretende también, ¿por qué no decirlo? Promover ese diálogo entre todos los participantes, ¿no? Se pretende también pensar, o debemos considerar, que debemos. Voy a pasar a plano, por favor, para que se vea. ¿De qué se trata esta propuesta? Fíjense, de aquí parte el diseño curricular. Los currícula que tanto hemos criticado, que podemos criticar nosotros desde afuera, Digo nosotros, les estoy refiriendo a los investigadores, que ya no tenemos ese bagaje y esa experiencia con ustedes. ¿De qué se trata? En enero de 2022 se presenta un marco curricular y el plan de estudios de la educación básica mexicana. Este plan de estudios, o este modelo curricular y plan de estudios, estaba dirigido a lograr la transformación del proyecto de formación de la educación en el sistema educativo, pero un sistema educativo nacional de la educación básica. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, tuvo un gran papel que, de acuerdo a las entrevistas con investigadores y con los que promovieron este nuevo modelo, dicen que participaron profesores, autoridades educativas, y todos los secretarios de educación estuvieron ahí presentes y demás. Aquí, en este año, se elaboró el primer proyecto curricular que surge de considerar las desigualdades sociales que había en el país. Los altos índices de reprobación, de deserción, de la escolarización, de personas todavía en la actualidad, que tenemos personas que son analfabetas en nuestro país. Entonces, de ahí surge. ¿Qué considera este nuevo plan o esta nueva escuela mexicana? Promueve dos cosas importantes que yo quisiera subrayar aquí. Por un lado, promueve la inclusión de grupos sociales. No podemos estar pensando en que habemos sujetos vulnerables, nosotros somos vulnerables desde la UNESCO, desde el organismo internacional. La vulnerabilidad se clasifica en ciertos grupos, indígenas, adolescentes, enfermos terminales, niños. Pero ahí la vulnerabilidad no entramos los profesores, ni entramos los agentes educativos, y también somos grupos vulnerables, porque estamos en proceso de integración y trabajo con los demás. En este sentido, entonces, se pretende la inclusión de todos los grupos. Ya no hay un currículum uniforme para todos, ¿no? Y lo comentábamos hace un momento también. Las escuelas rurales, las escuelas indígenas, siempre han sido escuelas aculturizadas, pueblos aculturizados, con un programa único que igual que se impartía en la comunidad cultural que en la zona norte, también se impartía en el América del Sur, que son dos contextos totalmente distintos. Ahora, la parte curricular va a estar basada en el contexto y las necesidades de los sujetos. Entonces, dos ejes importantes. Uno, son que en nuestras condiciones se trata de lograr la inclusión de grupos sociales, pero también el reconocimiento, que será la segunda, de las diversas mexicanidades. Acuérdense que de acuerdo al artículo 2 y el artículo 3 de nuestra Constitución, nosotros somos un país pluridiverso. Y en esta pluralidad y reconocimiento de la diversidad, no vemos sujetos iguales, somos diferentes. Y esta es la parte más importante que yo subrayo de esta propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los principales ejes? 4. Que ustedes ya los conocen y que yo no me voy a detener a explicar ninguno de ellos. Voy a mencionarlos solamente. 4. Uno es la integración curricular. Otro es la autonomía profesional del docente. Autonomía. Tiene que ver con que sí, de verdad se está pensando en un proceso de formación, de capacitación, pero in situ, en el espacio, en el contexto, donde las necesidades van a surgir de ahí. Lo que se necesita parte de los centros, de los grupos de profesores hacia la secretaría. O sea, el proceso va a ser inverso, ¿no? Entonces, otro elemento
condiciones y las mismas oportunidades para aprender, para saber y para hacer. Justo a eso se refiere, ¿no? Pues este plan de estudios de educación preescolar, de educación primaria y de educación secundaria quedó ya firmado y autorizado y demás en el mes de agosto del año pasado, ¿sabes? Del 2022. ¿En qué contexto se desarrolló? Pasamos a la siguiente, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolló? En este contexto precisamente. Primero parte, ¿en qué contexto? ¿La siguiente, por favor? Siguiente, eso. ¿En qué contexto se desarrolló esta nueva propuesta de la escuela mexicana? Es importante conocer, ya conocimos los antecedentes desde la parte curricular y política. Ahora vamos a hablar de los contextos sociales, que también es un elemento importante que hay que considerar. ¿En qué contexto? En un primer lugar, parte de la necesidad de reconocer y de recuperar el pensamiento humanista, pensar en la persona y en los sujetos, como persona, como un sujeto que es único como persona, pero que crece y se reproduce con capacidades de conocimiento e interacción con los otros. ¿Ante qué? Pues ante un elemento muy importante de que la escuela estaba perdiendo mucha credibilidad también, de que los profesores también no tenemos un grado de conocimiento, porque acuérdense que había organizaciones, que no voy a mencionar el nombre, había organizaciones en el periodo anterior del gobierno que también se dedicaron a desprestigiar de alguna manera a los profesores. No voy a mencionar nada más. Hubo una degradación social de la profesión docente, una pérdida de valores fundamentales, pero también una violencia normalizada. Y los maestros también sentíamos cierta violencia en la evaluación, y para poder acreditar, posicionarnos y demás, era una violencia que no era directa, pero era simbólica, ¿no? Esto está ligado a tres elementos importantes. A un elemento importante que tiene que ver con el abordaje pedagógico, pero también didáctico. ¿Para qué? Pues para recuperar, en primer lugar, al ser humano, pero un ser humano que puede ser un ser humano creado y que pueda crear después, posteriormente, ciertas condiciones para su desarrollo. No estamos pensando que vamos a ser sujetos iguales, sino que vamos a ser sujetos que vamos a tener un crecimiento de manera evidente. No es un pensamiento educacionista, de que vamos cursando los grados y que sabemos tantos conocimientos o tantos saberes. Es una propuesta educativa que parte de la utopía, una utopía posible mediante la educación. Otro elemento importante es que ahora ya no se piensa educar para la vida. Ese es un lema que siempre ha estado presente en muchos del programa, sobre todo el trabajo político, hay que educar para la vida. Ahora el principio de esta propuesta de la escuela mexicana es educar en la vida, en lo que vivimos en la cotidianidad, recuperar lo que sabemos. Bueno, aquí hay un elemento importante que a veces se confunde y dice, es que ahora la escuela mexicana va a funcionar a través del modelo de proyectos. Efectivamente hay una nota importante en todos los documentos normativos que nos dice que es necesario dejar de lado un proyecto educativo que esté basado en productos. Es necesario transitar hacia un proyecto, pero un proyecto basado en procesos. Entonces, que el cambio, el significado y la base del cambio de esta propuesta está en algunas cosas que a veces nosotros no podemos saber, no nos estamos analizando y damos conceptos técnicos. ¿Qué significa un proyecto basado en procesos? Un proyecto, la palabra proyecto, se refiere al conjunto de tareas que se realizan de una sola vez para lograr un producto. Ya tienes el producto. Pero cuando hablamos de proceso, hay que cambiar el sentido, porque tiene que ver con conjuntos de etapas que se repiten de manera periódica. O sea, se cuenta que es un cambio transformacional en varias etapas, se repiten de manera periódica, pero para obtener el mismo resultado. Pero este resultado es reflexionado y recuperado de lo que se vivió anteriormente. Tiene un sentido distinto. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que plantea el nuevo plan? Voy a referirme a cosas grandes así largas, sin detenerme en cada una de ellas también. La presentación está, ya la tienen los compañeros de sindicatos. ¿Qué cosas plantea el nuevo plan? Primero me plantea cuatro cosas.
que quisiera mencionar. ¿Qué me plantea? ¿Qué cambios son los que están en este? Uno, que la formación individualista ya no está pensada así. Que está pensada en desarrollar competencias, pero competencias basadas en procesos y para la vida, ¿no? Y que ya no hay esas clasificaciones de resultados escolares porque la evaluación cambió, la evaluación es distinta. Que ya las personas que están cursando ya no pueden vivir un fracaso escolar o un éxito escolar debido a un resultado educativo de un 5 o un 6 porque no asistió porque no cumplió la tarea. Ahora, los índices y aspectos de evaluación serán determinados por la acción que se haga a partir de la motivación del plan, de las combinaciones que ustedes hagan. Pero la evaluación también tiene que participar en el estudiante. Desde que le quede claro al estudiante qué es lo que tendría que haber llegado a desarrollar y que también no llega hasta donde llegó que desarrolló. Porque eso también tiene que ver con un nivel reflexivo, ¿no? De recuperar la oportunidad. Bueno, el nuevo plan implica 4 cosas. Una, realizar la recuperación de tareas de reconocimiento de la responsabilidad que tiene cada estudiante. Cada estudiante debe ser responsable, si sea de preescolar. De hecho, los de preescolar son todavía más críticos que los de secundaria, los estudiantes de preescolar. De acuerdo a una investigación que hicimos en la Secretaría de Educación sobre los significados que tenían los niños de preescolar, primaria y secundaria sobre lo que era la ciencia. Y cuando nosotros planteamos el proyecto de investigación, dijeron, los niños que están en ciencia, quiero decirles que una de las grandes cosas de la gran aprendizaje fue que los niños más expresivos, más coordinadores, más realistas para lo que es la ciencia eran los de preescolar. O sea, para mí fue un hallazgo enorme. Pero también, a veces pensamos los investigadores sobre las cosas. Fíjense, una pregunta, y lo relaciono con esto. Una pregunta. Solamente eran las mismas preguntas para los de preescolar, primaria y secundaria. Y una pregunta era, ¿qué pasaría en el mundo si no hubiera ciencia? ¿Qué pasaría en el mundo si no hubiera ciencia? Los niños de preescolar decían, bueno, a lo mejor ya no tuviéramos luz, a lo mejor ya no tuviéramos comida, ¿no? Pero una estudiante de secundaria me sorprendió porque dijo, hubiera muchos suicidios. Y entonces, yo como investigador, y muchos estamos ahí y pensamos, qué interesante, por la medicina del cáncer, por los dolores, o sea, eso es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Y otros aquí, otro niño le preguntan, ¿y por qué hubiera muchos suicidios? Y dijo la niña, porque no hubiera tele. Entonces, fíjense cuál es el sentido y el significado de lo que piensan los sujetos. Y luego uno se queda con una idea, ¿no? Y lo menciono porque es muy importante el contexto. O sea, yo lo pensé desde la ciencia y desde lo que yo pensaba, lo que yo sabía, pero no desde lo que la niña viene, porque no es escolar rural, de telesecundaria, por cierto. Entonces, no quiere decir que lo piensen menos, ¿no? Pero yo no tiene cercano a su piensa, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, no, ahí mismo estamos fallando en la interculturalidad. Miren, en la parte central planteo 4 puntos. 1, la énfasis a la colaboración. 2, la recomendación de las desigualdades sociales, económicas y sociales. 3, la necesidad de tomar los estudiantes, nosotros los profesores, tenemos que estar realmente con conocimiento en dónde están situados los contextos de los espacios de nuestros alumnos y nosotros también. Porque a partir de este reconocimiento podemos identificar las relaciones que podemos tener con otros y los aprendizajes con otros. Bueno, y con la finalidad de lograr un aprendizaje, pero a partir de problemas. Y ahí está el método de proyectos y procesos, a partir de problemas. Y vaya que problemas nos sobran en la carrera, ¿no? De todo tipo, familiares, personales, sociales, institucionales, mundiales, de todo tipo, nos sobran. Creo que el medio lo tenemos, el pretexto lo tenemos. Ahora hay que encaminar ese medio para un fin determinado. ¿Qué sucede con el currículum que alguien nos convoca? O sea, ¿qué sucede con el currículum a partir de esta revisión que acabo de plantear? Pues es un currículum desde muchos perfiles de la lectura que realicé. Es un currículum deliberativo, pero deliberativo porque está pensado para que se conforme, que se opere a través de los colectivos
simplifica el trabajo de los docentes a través de los contenidos, a partir de su grupo específicamente, sino del grupo, con los grupos y en la escuela. O sea, profesor, profesora, con los otros profesores. Tiene que ver con un modelo que está construido de arriba hacia abajo, pero también trabajado de abajo hacia arriba. Tiene que ver con una relación escuela-comunidad-territorio que proviene de un pensamiento freudiano. ¿Se acuerdan? Desde la pedagogía de los niños, la pedagogía crítica de Paulo Freire. Es importante que aquí, desde este planteamiento curricular, desde los currículas, desde los programas, se reconozca la responsabilidad social, pero también la responsabilidad política. Por eso me di cuenta del posicionamiento de la pedagogía de los niños que planteaba Freire, ¿no? Es importante considerar la relación del alumno con el más inmediato, que lo que tiene el más inmediato, que es la comunidad, la familia y la comunidad. El contenido de los trabajos son demandados para tener una relación con la realidad que vive el estudiante, con la realidad que vive el profesor y no con la realidad de las materias o del conocimiento que se exige que el alumno de primero, de segundo y tercero debe de saber. O sea, los contenidos pensados así van a quedar en un segundo término, van a ser el pretexto, pero no el fin. El fin es el proceso de formación convencional de las capacidades hace un momento, ¿no? Se trata de recuperar experiencias significativas que van a servir, van a ser la base para articular la escuela y la comunidad. Pero también será la base para pensar en una pedagogía que es una pedagogía basada en la comunalidad, donde se reconozca el sujeto, estudiante, profesor, padre de familia, directivo, como producto producente de sentido en un espacio que tiene historia, un espacio que tiene tradiciones, un espacio histórico-cultural. Entonces, estas son las características del currículum que yo identifiqué a partir de la lectura. No me equivoqué, porque vuelvo a insistir, como la interpretación dice con la luna, ¿verdad? De la de qué pasaría en el mundo si no hubiera ciencia. A ver, no me equivoqué yo. Bueno, viene una pregunta también importante. ¿Por qué es importante entonces la integración curricular? Porque es un lema, se tiene que integrar con los currículos, el currículo se tiene que integrar, ya no va a haber materias aisladas, ya no va a haber contenidos. ¿Por qué se tiene que integrar? Yo identifico que esta integración curricular debe de darse a través de la construcción de los planes de estudio que se trabajen desde problemas significativos. O sea, el problema es la base del tratamiento de la parte curricular, pero también la base de las actividades que vamos a realizar en el aula. Y esa es una actividad o una propuesta que también se ha propuesto en el nivel superior, que se ha intentado, pero tampoco se ha logrado al 100%, tampoco. Pero bueno, ahora estamos, los de educación básica van a sentar las bases para ello. Se tiene que llevar a la educación básica, pero para desarrollar una didáctica donde los profesores, las profesoras, puedan reconocer en primer lugar la importancia que tiene el estudiante en el centro del trabajo. Pues es el estudiante en el espacio escolar, es el estudiante en la comunidad, es el estudiante en la sociedad. Fíjense desde dónde partimos, ¿no? Cada alumno debe de construir, está dirigido a que los estudiantes construyan un pensamiento, pero un pensamiento con relación a su persona, pero también con relación a su espacio de literatura, con relación a la parte social. Docentes y estudiantes considerados, esta persona son comprometidos con una acción colectiva en donde los estudiantes aprenden y los docentes aprendemos, los directivos aprendemos. Esta parte es muy importante, porque no porque seamos docentes, siempre en cada momento aprende uno, no porque seamos docentes tenemos todo el saber. Cada vez no me van a negar ustedes que aprendemos cosas de los alumnos, de los estudiantes, de los compañeros, de los otros. Entonces, esa está la base. La disciplina pasa a un segundo término y el conocimiento vivencial de la aplicación, pensar en una cultura científica, es lo que queda. Se concede importancia al desarrollo de los procesos de aprendizaje del estudiante, pero también se reconoce lo complejo que va a ser para todos los profesores y para los directivos y
de la apertura o estar abiertos, de aprender con nosotros, pues una evidencia de eso es que ustedes están aquí. Esto es una evidencia de que se puede lograr ese aprendizaje en grupo. Entonces, ese es un primer punto importante. La propuesta es importante porque es una propuesta de elemento fundamental de aprendizaje donde están los intereses, por supuesto, los intereses no meramente académicos, sino formativos, pero también están las situaciones de los niños, las situaciones de los estudiantes y las situaciones de los profesores. Tiene cuatro principios de esta parte curricular. Encuentro que son principios didácticos, que tienen que ver directamente para los profesores o las personas que estamos en el aula. Un principio didáctico es que el trabajo en el aula debe de pensarse y debe realizarse como un encuentro de personas que requieren construir una relación de respeto mutuo. Entonces, fíjense, hay una relación horizontal entre profesor y estudiantes y hay este proceso de vivencia en la interculturalidad, de reconocimiento de la diversidad de personas. La tarea docente, para realizar esta tarea tan importante de integración curricular, se requiere el compromiso de todos los actores de la educación, pero también de la sociedad. Los docentes no pueden estar solos para esta actividad. Necesitamos el apoyo de los directivos, de los padres de familia, de los administrativos. Entonces, lo voy a mencionar al final para cerrar. Uno de los grandes retos es que la modificación tiene que ser del sistema, no del aula, sino del sistema completo con todos los agentes que participamos ahí, de todo el sistema. Otro elemento importante, el diálogo es un elemento central en el proceso de reflexión, es importante. Y número 4, el alumno, el estudiante, necesita construir un aprendizaje, pero con un proyecto personal. Para cerrar con otro elemento importante, que es que el aprendizaje no es solamente recibir el conocimiento de los otros, sino el aprendizaje también tiene que ver con el nivel de satisfacción y el uso que va a tener ese conocimiento que se tiene. Entonces, la aplicabilidad, la utilidad, ahí está lo que los principios de aprendizaje significativo que desde hace muchos años ha redactado Ausubel. Para cerrar, ¿cuál sería entonces una de las diferencias que podemos encontrar en esta propuesta del entorno de la escuela mexicana? Una de las grandes diferencias que podemos encontrar es la diferencia de la calificación formativa que está planteada y que nosotros hemos experimentado y vivido durante muchos años. La calificación pasa a cobrar un nuevo sentido que tiene que ver con una evaluación formativa. En la calificación había, por supuesto, un proceso de evaluación formativa que concluía en la determinación de un número. Entonces, y esto pervertía de alguna manera al sistema educativo, al funcionamiento del sistema educativo, afectaba el gusto y el placer por aprender, porque la evaluación, queramos o no, siempre es subjetiva. Siempre está basada en lo que nosotros pensamos. Y había niños, padres de familia, que luego llegaban a la pregunta, pero ¿por qué no un hijo de aquí como siempre? Y el reclamo es que porque estaban, pensaban que aprendían. Entonces, ese es también un supuesto que hay que practicar con los padres de familia. No puede estar simplemente de estar aprendiendo, porque hay otro tipo de cosas que hay que hacer y que deben de participar también los padres. Es importante considerar que en este aspecto de la evaluación se procede a una pedagogía distinta, una pedagogía autónoma, y ese proceso del modelo educativo autónomo es un proceso vivo que contribuye a la retroalimentación del aprendizaje, que aprendemos como aprendemos, ¿no? Es importante considerar que para esta evaluación debemos de partir de la autorreflexión. La reflexión es un hecho transversal para aprender, pero también para evaluar. La reflexión está presente en los profesores, pero también en los niños y los estudiantes. El trabajo docente debe asumir una autonomía en el trabajo didáctico. Ya no va a haber esas indicaciones de ABC, no sé si ustedes se acuerdan de la que tenemos hasta guías didácticas, ¿no? Hasta los planes ya de que íbamos a dar cada sesión, el plan didáctico de cada semana, ya distribuido con contenidos, acciones y evaluación. Ahora nos vamos a crearlos y van a ser listos. ¿Quieres compartir? Y bueno, esto no es un fin en sí mismo, sino todo el proceso, ¿no?
¿Quieres compa? Aquí traigo compa. Con dos cosas importantes. No, pues no puedo. Dile. Ya se va a acabar. Me voy a llegar a un cierre donde diría yo cuáles son las principales conclusiones que yo puedo dar desde la revisión política, del plan de estudios curricular, desde el diseño de las actividades, por ejemplo, del plan curricular, desde el plan del profesor, desde la interacción de escuela-profesor y de profesor y estudiantes. En esta nueva propuesta de escuela mexicana. Primero, esta escuela, no es escuela de la propuesta mexicana, está basada en un pensamiento pedagógico nacional, internacional, latinoamericano, pero no hay una incidencia o una injerencia de los organismos internacionales, como lo tuvimos en el periodo pasado y en otras propuestas curriculares. La propuesta de integración curricular recupera la visión pedagógica, pero también una visión humanística, una visión didáctica. Es importante instaurar una nueva forma, una nueva manera de vincularnos con la escuela y la comunidad, pero siempre relacionando entre la escuela y la comunidad el contenido, que es un elemento importante que tenemos que considerar. No puede estar ausente el contenido. O sea, no nada más es vivir cosas agradables y sobreagradables con los estudiantes, también debe haber un medio, ¿verdad? Como lo mencionaba hace un momento. Esta propuesta renuncia a formar para la unidad nacional. No se trata de que todos los mexicanos seamos iguales. Se trata de reconocer esa diversidad y esa diferencia. Pero nos orienta, por supuesto, al reconocimiento y el desarrollo de las distintas expresiones que hay en el país, porque parte del reconocimiento de la diversidad es que somos un país pluridiverso. Nace de un sistema educativo real, porque se recuperaron las problemáticas que hay en la realidad, ¿no? Pero también se plantea una forma diferente de relaciones entre el trabajo del aula, entre la calificación y entre la evaluación normativa. Y otro elemento importante es que busca contribuir a una formación ciudadana, una formación crítica de los estudiantes y también de los profesores, para que entre todos, a partir de esta reflexión ciudadana de estudiantes y profesores, podamos vivir en comunidad. Desde ahí, ¿no? ¿Cuáles serán los retos? Y cierro con eso. Cierro con varios retos, con algunos retos. Yo les presento unos retos, seguramente hay muchos más. Y el problema bastante que en este foro, ustedes también identificaron cuáles son algunos retos, porque ayudaría para el trabajo, tanto de las secciones sindicales que están trabajando en estas propuestas a través de los foros, que van a estar en diálogo con la Secretaría de Educación, y también ayudaría a la Secretaría de Educación. Pero también nos ayudará a los investigadores. O sea, para ver qué podemos aportar, no porque tengamos la última panacea o la respuesta de cómo hacerlo, pero podemos acompañarnos en este proceso. Entonces, algunos de los retos son los siguientes, que yo identifico. Uno, por supuesto que los profesores nos toca cambiar muchas cosas. Nos toca asumir a sí mismos que somos profesionales de la educación, pero con ello, esto de ser profesionales de la educación nos lleva a tener ciertos compromisos y responsabilidades. Con esta propuesta de la nueva escuela mexicana hay una reivindicación del profesor. Se le da un significado especial a su trayectoria y a sus saberes. Aquí vamos a poner en práctica lo que se nos ocurre y todo lo que hemos aprendido. Pero en la acción ya con nuestros estudiantes. Y el profesor es necesario que esté abierto a la llegada y a la concreción y asumir nuevas condiciones para evaluar y evaluar de manera distinta, donde el proceso de evaluación participen los niños, participen los sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante motivar y promover para que los estudiantes también participen en este proceso de evaluación. La evaluación diagnóstico formativa es un elemento importante con la que debemos empezar cada una de las sesiones que vamos a realizar en la práctica. Y este trabajo del diagnóstico formativo nos va a ayudar a cambiar la concepción de que hay una evaluación final, que sería que esta evaluación final nos llevaría a dar elementos para los diferentes indicadores educativos que hay en el país. Es muy importante resignificar que para lograr esto hay una estrategia importante en la formación de profesores que es vivir la práctica reflexiva. Porque la reflexión es un eje transversal para los estudiantes, pero también para los profesores. Entonces,
Yo sé que tenemos muchos profesores que han vivido estas propuestas de formación en los diferentes talleres, cursos en la materia de la mente, en los programas por el posgrado, etc., que han vivido esos procesos. Aquí va a cobrar mucho sentido ese proceso de formación. La encuesta de innovación, palomita. Proceso de desarrollo humano, palomita. Todas las maestrías, todos los programas van a aportar para poder implementar nuevas formas de trabajo de nuestra práctica. Menciono la práctica reflexiva, porque hace muchos años estuve como subdirectora de la mente, directora académica de la mente, hace muchos. Y menciono esta parte del aprendizaje reflexivo y de la pedagogía reflexiva, porque la práctica reflexiva nos ayuda a recuperar los significados. El significado entendido como una serie de creencias, supuestos y saberes que tenemos los sujetos. Y esto, los supuestos, saberes y creencias son la base para poder cambiar y transformar la práctica. Y la práctica reflexiva nos lleva a eso. ¿Cómo caminar para lograr esa reflexión en las escuelas? Desde mi punto de vista, considero que podríamos empezar por hacernos responsables de conocer más a nuestros niños, de conocer más a nuestros profesores, de conocer más a nuestros compañeros y de que el tiempo no nos agobie. De vivir cada momento que tengamos la oportunidad de regresar y resignificar esta vida que tenemos. Como dicen mis estudiantes también ahora de la licenciatura, pues esto es lo que tenemos, entre el público, ¿no? Hay que disfrutarlo. Y bueno, un gran reto para la Secretaría de Educación, para la Educación de México, está en cada uno de los estados. Un gran reto que todavía no es claro para esta propuesta o este nuevo modelo de escuela mexicana es cómo se va a lograr esa revalorización del magisterio. Y ese es un elemento importante porque todavía no es realidad y esto debería ser propuesta. Entonces, aquí es donde el Sindicato Nacional puede participar de manera directa en esta propuesta. ¿Cómo lograr que las instituciones educativas tengan la infraestructura suficiente para ello? Y otro elemento importante, como reto es la gobernanza. ¿De qué manera va a operar la administración central desde México, las secretarías de los estados y las escuelas? Si un principio de esta nueva propuesta mexicana es erradicar la burocracia. Entonces, ¿cómo se va a hacer para mejorar esa gobernanza? Y finalmente, un reto importante que lo dejamos para todos nosotros, que es cómo lograr armar, construir, delimitar, definir esos contenidos que como mencionaba la parte curricular que son imprescindibles y cómo definir esos contenidos deseables en la parte curricular. Y cierro diciendo que esos objetivos de aprendizaje, esas estrategias didácticas y la definición de contenido va a ser un gran reto. Y empieza a ser de todo, ya empezó desde hace días con el trabajo que ha realizado la Secretaría y ahora la asociación con ustedes. Hicieron con una idea interesante de la zona nacional, que es una idea que yo considero que es una idea motivadora. Y motivadora porque estamos en este proceso. Y la idea es, ¿sí? Nada está hecho, todo se construye, mundos posibles. En ese sentido, quiero mencionar que esta nueva propuesta de escuela mexicana es posible, pero no está predeterminada y no está dicho de cómo se va a hacer, y nos toca a todos construirlo para lograr esta nueva propuesta. Muchas gracias. En este momento, el maestro Leonel de Jesús Mayor Ganaya entregará un reconocimiento a la doctora Marta Vergara Pregoso. Agradecemos a todos los asistentes al evento. Continuaremos con las mesas de trabajo.